Mujer Actual. Vamos a tener la oportunidad en los siguientes minutos de conocer a un ser humano muy interesante, una mamá, que viene en representación de toda su familia. Nos viene a platicar una historia que también publicó en este libro, La adicción de mi hijo, dolor, transformación y sanación. Cuando conozcamos a María del Carmen, vamos también a conocer a sus hijos, vamos a conocer a su esposo y vamos a conocer este camino muy interesante, muy fuerte, muy doloroso al principio, pero todo lo que vivió junto con su familia para poder ver ahora a su hijo en recuperación. Esto es una historia de vida, y cuando se habla tanto de las adicciones, especialmente de la marihuana, y están buscando la forma de que haya pues una ley que permita que la gente use determinada cantidad, diciendo que no hay problema, que hay muchas drogas que se permiten y que, pues bueno, no pasa nada. Pues después de lo que vamos a escuchar a continuación, se van a dar cuenta de que sí pasa. Agradezco mucho a María del Carmen Blanco Fernández que venga aquí, que nos traiga su libro. Poderte conocer, Mari Carmen, es un placer. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Janet. Mucho gusto y el placer es mío, de verdad. Que sí. Acércate un poquito al micrófono. Tú ponte cómoda, que esta es una plática entre amigos. Muchas gracias, Janet. Sí, así lo he sentido. Muchas gracias. Y queremos que hoy, la gente que esté interesada podrá leer el libro, que hoy nos pongas frente a este diario que tú quieres compartir. Es algo que seguramente abre cada vez que lo compartes y que das alguna plática o vienes a una entrevista, vuelve a abrir esa herida porque no está fácil, ¿verdad? Pero cuéntame, ¿tu familia son tú, tu marido? Son mi marido, Ricardo, mi hijo, que es pues ahora sí que el protagonista y dos hijas. Y dos mujeres más. Bueno, ¿a tu hijo pudiste mandarlo a estudiar a Estados Unidos? Así es, correcto. ¿A dónde? A Phoenix, Arizona. ¿Qué carrera estudió él? Él estudió economía. Magnífico. ¿Terminó la carrera? ¿Trabajó también allá? Trabajó 2 años en ese estado. Tú eres del norte de la República Mexicana. Yo soy de la Ciudad de México, pero viví 13 años en la ciudad de Monterrey. Pero al tener a tu hijo allá, decidiste también trasladarte y vivir del otro lado, ¿no? Vivir en otra ciudad. Sí, nosotros por motivos del trabajo de mi marido hemos estado expatriados, hemos vivido en muchos sitios. Eso es. Entonces, de la Ciudad de México nos hemos mudado a Monterrey y a otros países y a otros continentes. Entonces, eso nos ha hecho estar como que más globalizados y ver que darle la oportunidad a nuestros hijos en crecer en otras culturas para que se abran y que esos muros que muchas veces ponemos porque pues México es lo mejor y no es cierto. O sea, muchos países te ofrecen tantas cosas hermosísimas y creces mucho culturalmente hablando. Claro. Ahora, cuando los hijos se van a estudiar, se van fuera, pues bueno, van a conocer otro mundo, pero dejan de tener ese calor familiar, y tú dejas de tener contacto con ellos, más que vía telefónica, brevemente, o en verano que viene y te visita, pero ya no estás atento, y finalmente, pues así es, los hijos tienen que volar, no puedes estarlos cuidando permanentemente. Tu hijo muy bien, buen estudiante, con un buen empleo después de terminar su carrera, todo muy bien. Todo muy ¿Y bien. luego qué pasa? Ya ahí mismo, siendo estudiante de la universidad, lo invitaron a una fiesta, era el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, como él dice, mejores amigos. Entre comillas. Y en donde le dijeron, oye, pues aquí traemos un cigarro de marihuana, pues éntrale porque, pues, para que es mi cumpleaños y vamos a celebrarlo, ¿no? Y él en varias ocasiones dijo que no. Pero, pues... un día dijo que sí.
como todo, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con una fumada? No, no me va a pasar nada. O sea, esa actitud de que a mí no me va a pasar es algo que tenemos que borrar, ¿verdad? Entonces, la probó. La probó y encontró un satisfactorio en donde él emocionalmente encontró una salida, porque es un chico muy emocional, es un chico que percibe mucho las cosas, el estar viviendo en tantos lados, los desapegos a él le afectaron. Ujú. Y yo creo que al estar él solo en Phoenix, que fue algo que también nos pidió, al mismo tiempo sintió un alivio al fumar la marihuana. Pero, como dicen, es la primera sensación y la vuelves a probar y ya esa sensación ya no la vuelves a sentir. Entonces, le recomendaron la marihuana medicinal para quitarse un dolor de espalda, en donde él consiguió una credencial médica para poderla consumir y poderla transportar. Entonces, él empezó consumiéndola en plan medicinal, en donde después se convirtió en plan recreativo y en donde después se hizo adicto. Ustedes no lo sabían. No sabíamos nada. Se tuvieron que enterar después, porque tu hijo regresa a donde ustedes vivían, a San Diego. Exacto. Y ya con la intención, él ya sabía a qué iba nuevamente, encontrarse con su familia para que lo ayudaran, porque él ya estaba pisando fondo. Sí, él estaba realmente en un grito desesperado. Eso es. Entonces él, al sentir el calor familiar, el llegar a casa, nos gusta mucho jugar. Jugamos el Risk, jugamos el Continental, armamos rompecabezas todos juntos. Entonces, al encontrarse otra vez en ese ambiente con sus hermanas cariñosas, el papá conversador, etcétera, dejó de consumirla, dijo, no la necesito. Pero le vino... Tú seguías sin saber nada, Nada. ustedes sin saber nada. Ahí estamos hablando por él. ¿Y luego? Y luego la abstinencia le ocasionó un brote psicótico, lo cual que también he leído mucho, y la marihuana también causa psicosis. Entonces, entre el consumo de marihuana, que ya le había afectado mucho su cerebro, en ciertas partes de su cerebro, más la abstinencia, que corporalmente hablando te da una afección espantosa, estuvo más de 48 horas sin dormir y con momentos lúcidos y momentos en donde él perdía la cordura totalmente. O sea, Era otro tu hijo. Otro. Se atrevía a hacer cosas que no haces cuando estás consciente. Exacto. Eso es algo que tenemos que tener claro. No están conscientes de lo que están haciendo. Es una enfermedad. Pero a ver, tú habías dejado de ver a tu hijo, regresa, tú feliz de volver a tenerlo en casa y demás, no tenía trabajo, iba a empezar ese proceso de buscar trabajo y todo, y empiezas a ver estos comportamientos y no entienden ni tú, ni tus hijas, ni tu marido, nada. ¿Qué está pasando? Y entonces el brote psicótico iba aumentando, o sea, sus momentos de lucidez iban disminuyendo, pero al mismo tiempo nos vio a nosotros muy tranquilos, en el sentido de que dentro de nuestra ignorancia y de no saber qué estaba pasando, actuamos en un plan amoroso. Sí, Janet, te lo voy a decir, lo abrazamos, le decíamos que lo amábamos, le decíamos que estábamos ahí con él independientemente de lo que haya ocurrido. Dentro de su lucidez nos confesó que estaba consumiendo marihuana. ¿Solo marihuana? Solo marihuana. Ajá. Nos sacó todos sus aditamentos que utilizó para consumir, una pipa. Yo nunca había visto nada, ni la había olido, ni la había conocido. Así con eso te digo. Uh-huh. Pero ahí conocimos hasta cómo huele, madre mía. Entonces le dijo, papá, aquí está esto. Te pido de favor que lo destruyas. Y les pido a los dos que me ayuden. Entonces, pues, el uso de la voluntad, pues tú dices, bueno, con la fuerza de voluntad dejas de hacer las cosas. Va a dejar de fumar marihuana, sí, y no va a pasar nada. Pero el cerebro adictivo, ya el cerebro enfermo por la adicción, eso ya no existe, no puede trabajarlo. La voluntad no la trabaja ya.
¿Y entonces? Entonces, seguimos charlando con él y volvía a sus libros de psicosis. ¿Ya tenías tu contacto con algún doctor Nada. en ese momento? Nada. ¿Pensaron que ustedes solitos podían resolver el asunto? Sí, claro. Y entonces nos vamos a acostar, era una noche de sábado, nos vamos a descansar. Se iban a ir a la playa al día Nos íbamos a siguiente. ir a la playa al día siguiente y a la 1 de la mañana nos va a despertar. Ya con una alteración impresionante, nos pidió que fuéramos con él, bajamos a la cocina y tenía más de la mitad de cosas de él que tenía desde Phoenix, entre pósters, música, juegos, que nos dijo, esto me está haciendo daño. Destruyan. Por favor, destruyanlo. Pero a ustedes, o sea, no lo destruyó él. No. Quería que ustedes lo hicieran. Nosotros lo hicimos. Esta historia continúa después de una pausa. Vamos a regresar con María del Carmen. El libro La adicción de mi hijo, dolor, transformación y sanación. Yo estoy segura que cuando terminen de escuchar la historia querrán tener este libro porque es un diario en donde Mari Carmen fue escribiendo paso a paso lo que ocurría día a día y después se volvió un libro. Porque esta historia sí tiene un final feliz, pero hay muchos chicos que no tienen un final feliz. Hay mucha gente que consume drogas y que no tienen un final feliz. Regresamos. En La Mujer Actual, hoy con una experiencia de vida, María del Carmen Blanco Fernández, que nos trajo este libro, La adicción de mi hijo, dolor, transformación y sanación. Es un libro completamente vivencial, es un diario de lo que ella, su marido y sus hijas vivieron al lado de su hijo, que pues aprendió a consumir marihuana. Todo lo que la marihuana le dio, todo lo que la marihuana le quitó. Estuvo a punto de quitarle la vida, por supuesto. Pero sigamos escuchando a esta mujer valiente que ya nos dirá la razón por la cual escribió este diario y por qué lo vuelve un libro. Seguramente ahí hay mucho de fondo que te puede servir a ti que hoy estás en sintonía con nosotros. A ver, María del Carmen, cuando baja tu hijo y se destruyan todo esto, porque no es solamente la marihuana, no es la hierba, no es cómo se hace el cigarro y que todo lo que hay alrededor, decías tú, es la música, los pósters. Todo esto es un mundo aparte. Sí, es impresionante. Él nos dijo y nos confesó que con muchas de estas cosas, juegos, música, actores, autores, músicos, etcétera, se sentía identificado por su consumo de marihuana. Entonces, cuando yo ya vi que, vaya, como madre, que te duele muchísimo ver que ya no puedes hacer nada por él, busqué ayuda. Me atreví a buscar ayuda, solté la vergüenza. ¿A quién buscas? ¿A un médico? ¿Tu médico? A una amiga que no fuimos compañeras en el Colegio Nacional de México, pero fuimos de la misma escuela, una generación abajo, que vive en Tijuana. Le hablé por teléfono, es psicóloga, y le dije, necesito ayuda. Y me dijo, mira, no soy especialista en adicciones, pero conozco de una maravillosa clínica que se encuentra en playas de Tijuana y te voy a pasar los datos. La clínica se llama Clínica Nuevo Ser, búscala por internet y ahí vas a encontrar la ayuda que necesitas. Mi marido se comunicó con ellos, inmediatamente le dijeron, tráiganlo, nos recibieron. Mi hijo tenía que estar con la conciencia de que voluntariamente tenía que quedarse. Sí, claro. Él, como nos estaba pidiendo tanta ayuda, él dijo, sí, quiero ayuda, y se quedó. Le hicieron análisis y sí resultó ser que fue pura marihuana. Era algo que nos traía con mucho problema porque dijimos, ¿qué más habrá usado? ¿Verdad? Esto claro. no lo hace la marihuana. Pues sí lo hace. La marihuana. Ahora, lo que uno piensa que se hace es, aquí les traigo a mi hijo, se descompuso, ¿no? Se descompuso, empezó a hacer algo que no hacemos nosotros, cuando se alivia me lo regresan, ¿no? Sí, no, y aparte nosotros pensábamos que iba a ser una semana. Sí. Una semana, ¿sabes? Se queda porque se queda ahí internado. No, 35 días y me vas a firmar este papel como dándonos una patria. Tu hijo no va a salir después de 35 días de aquí. 35 días. De desintoxicación, nada más. ¿Y ustedes? Entonces, nosotros dijimos, perfecto, aceptamos. Abrazamos a nuestro hijo, lo bendecimos. Y algo muy importante me dijo uno de los que nos recibió a nuestro hijo. Me dijo, señora, confía en nosotros. Confía en que
Dios, el ser superior, el universo está aquí y usted empiece a ver por usted. Entonces cuando veníamos de regreso, pues tuvimos mucha oportunidad de hablar porque pues cruzamos, ¿verdad? De Tijuana a San Diego, mucho tráfico en la línea. Y ahí me dije, esto lo tengo que escribir, yo tengo que ver una evaluación, qué es lo que se hace para poder salir adelante en esto. Uh-huh. Y empecé a escribir y en donde encontré en el teclado de mi computadora un desahogo. Pero todos los detalles, porque este libro está a renglón seguidito, este libro son todos los días. Casi todos los días. Aquí está, ¿qué decían? ¿Qué hacías con tu marido, con tus hijas? Todo. ¿Por qué? Porque era un desahogo para ti, pero nunca te imaginaste que iba a ser un libro. No, era un desahogo para mí. Y porque en el momento en que mi hijo lo trasladaron de clínica a la casa de cuidados extensivos, que es lo que sigue de los 35 días, el terapeuta me pidió que, ya estando ellos en la casa de cuidados extensivos, los domingos tienen permiso de salir. Si hacen sus tareas de casa y si hacen el buen comportamiento te permite. Exacto. Entonces nos dijo, cada vez que salga los domingos con ustedes, yo necesito que el lunes me hable por teléfono y me digan cómo lo vieron. Entonces, eso me ayudó más también a seguir escribiendo. Pero yo decía, tengo que escribir también lo que yo siento, o sea, porque esto está en las entrañas, ¿no? Me está doliendo demasiado el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿y ustedes como familia estaban haciendo algo? Tú, tu esposo, tus hijas, mientras tu hijo estaba interno. Sí, te voy a decir, tratamos de abrir ya un canal de comunicación, porque fueron 6 años en donde nos perdimos con Ricardo. Cuando él se fue a estudiar. 2 hijas hermosísimas también que merecen también todo nuestro respeto. No nada más el enfermo. Claro. Ellas merecen quizás hasta un más, porque él está recibiendo una ayuda maravillosa. Qué interesante lo que estás diciendo, porque resulta que a veces todo se enfoca en el enfermo. ¿Y los demás qué? Se quedan como huérfanos. Se quedan huérfanos. Entonces, su papá dijo, vamos a tener sesiones en nuestra habitación. Y el que quiera hablar, el que quiera decir cómo se siente, qué lindo tu marido, ¿no? Sí, bueno, es maravilloso. ¿Qué te puedo Qué decir? lindo. ¿Cuántos años de casada tiene? 30. Qué linda. Eso, qué hermoso hablar de una familia así. Y fíjate, con una familia así, y pasa todo esto. Perdón por la palabra, porque prueba tan grande. Puede pasarle a cualquiera, pero cuando hay una familia ya disfuncional y viene el problema, más disfuncional. Fíjate. Y en este caso no fue así. Sígueme contando, que estoy picadísima. Entonces, en nuestras sesiones, la más pequeña es más parecida al hermano. Son muy artistas. La más pequeña de tus hijas. Sí. A ella le costó mucho trabajo hablar, pero le dimos el permiso de que llorara. Nada de que no llores, no pasa nada, y aquí está el Kleenex. No. Tú llora, mi rey. Y si te está haciendo llorar, esto llorar, porque llorar también te limpia. Es el baño del alma, ¿no? Y escuchar al papá hablar de sus sentimientos. Es importantísimo, Janet, que nosotros nos atrevamos a decirle a nuestros hijos que tenemos miedos, que tenemos angustias y que en muchas ocasiones no sabemos qué hacer, porque no somos Superman. Entonces, eso nos ayudó mucho a tener un canal de comunicación con ellas. No siempre lo pudimos hacer por las actividades, pero ellas se sentían con la apertura de decir, el día de hoy necesito decir lo que estoy sintiendo, y había un espacio sagrado. Pues es como lo que se hace en los grupos de autoayuda, nada más que ustedes lo hicieron familiar. Qué interesante. Y luego sí. Y luego, yo soy muy deportista, me encanta el deporte, entonces hablé con mi guía espiritual, un sacerdote jesuita que para mí ha sido muy esperanzador el hablar con él, y le hablé diciéndole que había vivido un infierno, un fin de semana infernal. Me dijo, oye,
¿y por qué no lo conviertes en bendición? Y así me lo aventó y dije, ok, colgamos, hablé con él, me dio muchas recomendaciones maravillosas y yo dije, a ver, de un infierno convertir esto en una bendición, ¿qué voy a empezar a hacer? Pues voy a empezar a ver por mí, me tengo que cuidar yo. Entonces dije, en lugar de tumbarme en el sofá, a llorar y a comer y a ver películas en Netflix, pues agarré mi bicicleta y me fui a andar en bicicleta. Y es una zona en donde hay subidas, hay bajadas, pero las subidas son pesadas. Y mientras tenía que meterle la fuerza a la pierna para subir, ahí me solté en llanto. Solté en llanto de detenerme, de poner la bicicleta en el suelo, de sentarme en la banqueta y a llorar. Y ahí solté todo lo que me estaba haciendo. Y fue muy sanador. Claro, como sanadores de escribir, como sanador para cada quien, sí, ¿verdad? Es buscar y encontrar lo que más te guste hacer, porque eso te va a ayudar. Ay, tener la tranquilidad de que tu hijo estaba en un lugar seguro. No buscaste más clínicas, ¿verdad? Ricardo, porque están los de la cabina haciéndole señas a ella de... Y salió bien. Y ella le te pones a ver la medida del video y es más largo que muchos de los otros entrevistas en donde hay comportamientos compulsivos y en donde él va a encontrar el decir y poner límites. Con eso salió. Sí salió con una recuperación de una desintoxicación, pero con un trabajo personal, porque con el hecho de que consuman es porque hay algo que está dentro de ellos. Exactamente. El problema es empezar a consumir. Y entonces él lo que hizo fue escribir en todo su trayecto de vida en la casa de cuidados extensivos, todo lo que vivió desde pequeño, los desapegos, el vivir aquí, el vivir allá, decirle adiós a los amigos, decirle adiós a los abuelos, el llegar al regresar a tu país, que te viene un shock cultural y encontrarte que no te entienden y ser boleado, ¿verdad? Entonces, encontró las herramientas para salir adelante. Le dieron las herramientas para salir adelante. El final es lindo porque él ya está en sus actividades. Está trabajando, está contento, está haciendo ejercicios. Él ya no regresó al mismo lugar donde estaba. No, eso es muy importante, no regresar al lugar donde te volviste adicto. Ni con las amistades. Él pudo romper todo eso y quedarse con su familia y empezar una nueva vida, sí, como dice este lugar. ¿Cómo pueden tener acceso al libro? El acceso al libro lo pueden tener en mi página de Facebook, hay una página del libro que se llama La adicción de mi hijo, dolor, transformación y sanación, @maricarmenblanco. Ahí pueden encontrar, y por medio de inbox se contactan conmigo y yo me encargo de mandar. Sí. Gracias, Mari Carmen, por esta experiencia. Gracias por venir al programa. Y qué bueno que escribiste el libro. Un abrazo para tu marido, para Ricardo, para tus hijas. Y la vida sigue. La vida sigue. Y tiene él que seguir. Él tiene que seguir yendo a grupo, tiene que seguir con terapias, tiene que seguir con medicamentos. Tenemos que tener una disciplina de recuperación. En eso estamos. Para siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Yo me voy a un corte, regresamos. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso!